Doctora Pilar García Alfonso, jefa de sección de oncología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Muy buenas. Buenas tardes. Ha moderado la mesa de cáncer gástrico en este 12º Congreso de Abordaje Multidisciplinar del Cáncer. ¿Cómo ha cambiado, digamos, en los últimos tiempos este abordaje del cáncer? Por primera vez en varias décadas tenemos un nuevo biológico en el tratamiento del cáncer gástrico en segunda línea. Es cierto que ya hace unos años se pudo descubrir que el aproximadamente 15-20% de pacientes con cáncer gástrico que expresaban HER2 positivo podían beneficiarse de añadir el trastuzumab a la combinación de quimioterapia, pero era solamente ese pequeño porcentaje los que conseguían, como digo, ese beneficio. Pero por fin tenemos un biológico que es el ramucirumab, es un antiangiogénico, es un anticuerpo monoclonal humano que va dirigido contra el receptor tipo 2 del factor de crecimiento del endotelio vascular y que, como digo, ha encontrado un beneficio significativo en la supervivencia cuando se añade a la quimioterapia de segunda línea, como es el Taxol o incluso el solo en monoterapia. Y eso supone el primer paso que damos en un tumor en el que llevamos atascados en una mediana de supervivencia que no alcanza el año, como digo, en las 3 últimas décadas. Es un punto de esperanza. Durante la mesa se ha hablado de los nuevos tratamientos en segunda línea precisamente de cáncer gástrico. Esto es uno de los principales avances, pero bueno, hablamos también de incluso primera línea, ¿no? Variaría o a medida que haya más resultados podría cambiar, ¿no? ese modo de tratamiento. Como bien dice, lo primero que hemos podido afianzar es que la segunda línea es eficaz, porque durante años se ha puesto en tela de juicio si realmente un paciente que ya progresaba a una primera línea de quimioterapia en cáncer gástrico merecía la pena seguirle tratando. Se ha podido demostrar que sí, que la quimioterapia mejoraba la supervivencia y, como decía antes, que añadir el ramucirumab a la quimioterapia basada en Taxol también incrementa la supervivencia. Es decir, queda claro que estos pacientes deben ser tratados en segunda línea y ya se abren expectativas tanto hacia adelante como hacia atrás. Es decir, queremos ver si en primera línea estos antiangiogénicos como el ramucirumab en combinación con los esquemas de quimioterapia de primera línea pueden mejorar aún más esta supervivencia, y también queremos ver si podemos mantener, por ejemplo, la inhibición antiangiogénica para líneas posteriores. Empezamos a ver sugerencias de otros antiangiogénicos o de fármacos como el regorafenib que incluso en tercera línea también podrían aumentar la supervivencia de estos pacientes. Otras de las cuestiones que también se ha tratado es el abordaje del paciente frágil con cáncer de páncreas, ¿no? Quizás también se ha avanzado en este sentido, igual que antes se planteaba la posibilidad de tratar a un paciente en segunda línea, pues me imagino que en paciente frágil también se habrá avanzado en cáncer de páncreas. Así es, el cáncer de páncreas es un tumor que está calificado de muy mal pronóstico, y eso ha llevado a que muchos profesionales pensaran que no merecía la pena hacer nada. Ha habido que asentar la indicación de la quimioterapia, de los esquemas de combinación sobre la monoterapia, y hoy se ha hablado de ese paso más, de que los pacientes que tienen un cierto grado de fragilidad no se renuncie a hacer el mejor tratamiento para ellos. Evidentemente a la fragilidad se puede llegar de distintas formas, o porque partimos de una patología concomitante que puede hacernos más difícil el recibir determinados tratamientos, o porque la enfermedad es muy agresiva y nos deteriora. Entonces a esa enfermedad hay que combatirla con los mejores esquemas, no con los más ligeros, digamos. Además sabemos que en el concepto de fragilidad en ocasiones hay mucha confusión, también se confunde con la edad, y no hay que
hacer una equivalencia entre la vejez y la fragilidad. Y eso es lo que hemos estado intentando definir hoy, que no a todos los pacientes frágiles que nosotros podemos tipificar como PS2 hay que tratarles solo y exclusivamente con una monoterapia, sino que hay pacientes que pueden beneficiarse de combinaciones de los mejores esquemas y de hecho eso ya se está evaluando en estudios dirigidos a esa población, porque lo que vemos es que luego en los ensayos clínicos esa población no está representada. Y también el que un paciente por tener 70 o 75 años no se le debe excluir de esos esquemas. Yo le he preguntado a la doctora Salgado, ¿ponemos límite a la edad para recibir una combinación? Y ella no ha querido ni siquiera precisar ese punto, aunque bueno, yo creo que la mayoría de los oncólogos miramos con cierto respeto los 85 años, aunque aparentemente no haya datos de fragilidad. Pero esta es una de las cuestiones que está cambiando, ¿no? Precisamente la SEON en el último Día Mundial hablaba precisamente de que la estructura poblacional hace que los pacientes pues sean más mayores y que no se puede renunciar, ¿no?, al abordaje de estas patologías en pacientes ancianos. Totalmente. El paciente anciano puede tener un estado de salud mejor que el de un joven y lo que es muy importante es conocer bien la evaluación del paciente anciano, porque sí es cierto que se debilitan determinadas funciones, ¿no? Entonces no hay que pasar por encima sobre ese tema, sino hay que evaluar su funcionalidad y si puede tener comorbilidades, pero si no es así, debe recibir los esquemas de máxima eficacia. Y como muy bien dice, es que es lo que estamos viendo, es que en hospitales como el mío, en el Gregorio Marañón, en nuestros comités multidisciplinares, la gran mayoría de los pacientes superan los 70 años y un porcentaje muy importante los 80 años. Durante el simposio de la mesa también se habló de las oportunidades que hay también en cáncer metastásico de páncreas. ¿Se ha avanzado también en este campo? Se está avanzando. Es cierto que más lento de como hubiésemos querido, ya que han fracasado muchos fármacos biológicos en los que teníamos puestos una gran expectativa, pero poco a poco se va estructurando unos abordajes terapéuticos más eficaces. Tenemos la instauración de la combinación en primera línea, que es relativamente reciente, de la combinación de Abraxane y de gencitabina, y recientemente se incorpora el Naliri como un esquema de combinación en segunda línea que puede mejorar, como ha demostrado en este ensayo, la supervivencia de estos pacientes y que también nos hace pensar, como yo he sugerido en la pregunta del doctor Cubillo, que podría mejorarse a lo mejor en esta combinación con biológicos, porque en ocasiones los biológicos pueden conseguir incrementar la supervivencia de determinados esquemas de quimioterapia y no de otros. Es decir, que poco a poco vamos haciendo abordajes más consistentes para estos pacientes que siguen teniendo una mediana de supervivencia demasiado corta. En definitiva, un poco se avanza, ¿no?, en la medida posible hacia ese tratamiento de precisión, ¿no? Pero en este tipo de cánceres todavía estamos en un estadio aún anterior, ¿no?, se puede decir. Bueno, yo creo que se han hecho estudios con una base muy importante de precisión. Lo que pasa es que el cáncer de páncreas es un tumor muy complejo, es un tumor con un estroma que muchas veces dificulta la llegada de fármacos y que tiene unas características biológicas que, a pesar de que las hipótesis podían estar bien fundamentadas, no se han cumplido, pero cada vez vamos conociendo mejor su biología y podremos hacer unos abordajes biológicos también de más precisión. Pues doctora García Alfonso, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes.